Buenas tardes. Me permito presentar mi protocolo de investigación que se denomina Teoría de la Reivindicación Cultural para el diseño jurídico de un mecanismo para la reparación del daño por causa de biopiratería cultural. Mi asesor es el doctor Eliseo Lázaro Ruiz, mi primer revisor es el doctor Héctor Carrión Perea y mi segundo revisor es el doctor Víctor Alejandro Payá Porres. La descripción del problema en esencia es establecer que la biopiratería es un fenómeno nuevo donde se produce por la apropiación indebida y de forma abusiva del patrimonio cultural, en este caso específico, sobre lo que es el diseño textil de conocimiento ancestral, que se ha estado focalizando principalmente en el estado de Oaxaca, en diferentes zonas, pero que coincide en el hecho de que es el diseño propiamente el que las grandes empresas se han apoderado. Justifico mi investigación en el sentido teórico, en su magnitud, factibilidad y pertinencia. Considero que en el aspecto teórico abonará a la apropiación cultural y a la justicia restaurativa. En su magnitud, si bien puede impactar directamente en las comunidades de esta región, se verán beneficiadas, lógicamente, de cualquier comunidad indígena con conocimiento ancestral vulnerable. Considero también su pertinencia en el sentido de que se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo la idea de proteger a los pueblos indígenas, a su vez que también puede ser parte de los PRONACES. Es factible para mí en este caso porque yo radico en Puebla y la cercanía con Oaxaca permite un desplazamiento constante las veces que sean necesarias. Con respecto a mis objetivos, el general pues es teorizar el diseño jurídico para establecer dicho mecanismo. Y en mis específicos, pues primeramente es examinar históricamente la ley industrial en nuestro país, focalizando el vacío. En el segundo es analizar la epistemología de la biopiratería cultural. En el tercero es analizar concretamente los casos de biopiratería cultural en México. Y el cuarto es establecer el mecanismo de reparación del daño vía responsabilidad civil subjetiva, proveniente de hecho ilícito no penal, para el reconocimiento de la patente. Dentro de mis preguntas de investigación, la general es cómo puede desarrollarse una teoría de la reivindicación cultural que oriente el diseño jurídico de un mecanismo efectivo para la reparación del daño causado por biopiratería cultural. La siguiente sería como específica, la primera específica, cómo se han articulado y aplican las normas industriales dentro del marco legal del derecho industrial en México, que se enlaza lógicamente al primer objetivo. Con respecto a la segunda pregunta, es cómo se configura la epistemología de la biopiratería cultural, considerando los fundamentos filosóficos y teóricos que subyacen a la apropiación autorizada, que se enlaza directamente con el objetivo 2. Con el objetivo 3, formulo la tercera pregunta, que se narra de la siguiente manera: ¿de qué manera se manifiesta la biopiratería cultural en México, considerando los aspectos jurídicos, socioeconómicos y culturales? Y en la cuarta pregunta, y la del cuarto objetivo, ¿qué mecanismos de reparación del daño a través de la responsabilidad civil subjetiva proveniente de hecho ilícito no penal se puede implementar para la reivindicación de los derechos de patrimonio cultural de los pueblos indígenas afectados por biopiratería? En mi marco conceptual he señalado los siguientes aspectos que considero deben puntualizarse, al igual que las teorías que considero van a incidir. En mi marco de referencia, bueno, mi contexto geográfico será Oaxaca para poder analizar los aspectos de biopiratería en su contexto cultural, concretamente el diseño de lo que es el conocimiento ancestral en su ropa y diseños de dicha ropa. Mi hipótesis, bueno, aquí establezco que no hay una regulación normativa sobre biopiratería cultural y diseñar una opción legal en el derecho penal industrial vía responsabilidad civil subjetiva puede permitir reclamar la reparación del daño para poder insertar la patente correspondiente. Dentro de mi metodología, en las dos fases, en la primera, que es la cualitativa, pues pretendo usar las que estoy mostrando en este momento. Evidentemente, cuando pase a la fase cuantitativa, pues pretendo usar, dentro de otras, las que estoy mostrando en este momento. Y también
creo que puede haber una fase mixta, que en este caso sería a través de la triangulación, a través del análisis temático cualitativo y lo que es la interpretación integrada. Dentro de mi capitulado tentativo, el primero es el que estamos visualizando en este momento, el segundo con respecto a la epistemología de la biopiratería cultural, el tercero con respecto a la biopiratería cultural en México y el cuarto respecto a la reparación del daño causado por biopiratería. Dentro de mi esquema de congruencia considero que sería ensamblado de esta manera. Y de mi cronograma espero con su venia que pueda realizarlo en 2 años, desarrollando en la siguiente perspectiva. Y dentro de mis referencias bibliográficas, independientemente de las normas, pretendo centrarme en lo que es los artículos de investigación de las revistas arbitradas e indexadas. En mi avance del primer capítulo, que se denomina Derecho Industrial en México, hablo sobre el desarrollo de la ley industrial mexicana y empiezo desde la primera con el presidente Anastasio Bustamante, que fue de los primeros presidentes de nuestro país. Voy avanzando en las diferentes normas de manera cronológica para ir explicando también su contexto transversal con respecto a las causas por las que pudo haber surgido. Considero que son, o puedo considerar aquellas que son, incidieron en los eventos para poder ser creada, hasta llegar en la actualidad con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y con la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del 2022, que si bien aborda el tema y establece hasta un tipo penal, no lo hace, considero, adecuadamente porque se centra en los derechos de autor y es propiedad industrial, que son materias distintas. Con respecto a la propiedad industrial, hablo específicamente de lo que trata dicha propiedad, las consideraciones generales, y obviamente hablo de cada forma de propiedad industrial que existe en la normativa mexicana, patentes, diseños, circuitos integrados, normas, nombres de marca, marcas, denominaciones de origen y indicaciones geográficas. Con respecto al derecho penal industrial, específicamente los delitos industriales que están en esta ley, que están a partir de la 402, bueno, aún no tienen una nominación específica, yo les he dado en algunos casos la que considero más adecuada, y su ubicación que están seccionados a través de fracciones, y que inclusive hay formas hasta equiparables, hablando obviamente y en concreto de su clasificación jurídica. También hablo sobre el bien jurídico tutelado de cada una de ellas, también hablo sobre el tipo penal que viene en esta nueva ley de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y también específico, bueno, con respecto a estos delitos, el bien jurídico tutelado, y con mis conclusiones correspondientes, que las enlazo con la pregunta objetivo y respuesta. Y la pregunta, ¿no? ¿Cómo se han articulado y aplican las normas industriales dentro del marco legal del derecho industrial en México? Con el objetivo que es examinar históricamente la ley en México de carácter industrial y dando respuesta que no existe esa protección legal adecuada para los diseños industriales en México. Les agradezco su atención.